están? Dios les bendiga en esta mañana de domingo. El día de hoy vamos a ver el último capítulo, la última lección acerca del Espíritu Santo. Recordemos que la unidad 3 se llama El Espíritu Santo y la vida victoriosa. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema bastante fuerte, un tema que espero que nos haga reflexionar en muchas cosas y que sea de bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy se llama El avivamiento que necesitamos. El texto para memorizar se encuentra en Ezequiel 37:5. Dice: así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La verdad central nos dice que el Señor promete avivar espiritualmente a su pueblo. Nuestro pueblo requiere que un avivamiento nos restaure a la plenitud de poder y bendiciones de Dios. Llevamos 2 estudios, hermanos, hablando acerca del Espíritu Santo. Estos 2 estudios nos hemos visto quién es el Espíritu Santo, cómo interactúa en nosotros. Hemos visto lo que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas y hemos visto cómo el Espíritu Santo puede cambiar nuestra vida. Sin embargo, hermanos, también hemos visto las consecuencias que debe de tener en nuestras vidas el que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y aquí, hermanos, vemos una situación bastante interesante en el cual nosotros sentimos o deberíamos de sentir esta necesidad de un avivamiento, hermanos, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Nos dice: el Espíritu Santo no obliga a nadie a que responda a su iniciativa para hacer su obra. Tanto en el individuo como en la iglesia es necesario que se lo pidamos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Hemos visto, hermanos, de manera práctica cómo nosotros podemos vivir una vida plena en el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, que no necesitamos un evento especial, no necesitamos una predicación, no necesitamos alguna situación extraordinaria, milagrosa, sobrenatural para poder vivir en plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado bastante en estos meses, en estas 12 clases, y el propósito que marca este estudio es precisamente un análisis, una reflexión acerca de nosotros, que veamos en esta pandemia, en este momento de crisis, una situación en la cual reflexionemos qué hemos hecho como iglesia a todas aquellas personas que ahorita están necesitando, que ahorita tienen sed de Dios. Y como iglesia, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos hecho? ¿Se cerró el templo o también se cerró la iglesia? Es una reflexión que esperamos llegue a nuestras vidas, que podamos darle una respuesta, y si es una respuesta negativa, también entender, hermanos, que hay algo que cambiar, que hay algo que mejorar, que gracias a Dios estamos vivos, que muchas veces o muchos de nosotros tenemos todas las capacidades plenamente, y que podemos ser instrumentos de Dios en sus manos para que su obra crezca, que eso es lo importante. Bien, vamos al primer punto. El primer punto nos dice la necesidad de un avivamiento, y nos habla o nos marca como textos de referencias Ezequiel 37:1-2, Romanos 13:11-12 y Gálatas 5:22 y 23. Nos dice aquí que la palabra avivar, según el diccionario, es un sinónimo de animar,
significa excitar, animar. Da la idea de un fuego en el cual pues se le da vida, se le da combustible para que pueda pues hacer o dejar de estar en un punto de apagarse a que pueda prender. Nos dice, da la idea de atizar un fuego casi apagado o despertar a alguien. Y nos da un texto como referencia. Está en Romanos 13, 11, 12. Nos dice, y haced esto como haciendo tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despejémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. El mismo estudio, hermanos, nos lleva a una parte de la Biblia pues bastante interesante que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es la parte del profeta Ezequiel. En Ezequiel 37 nos menciona, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasar junto alrededor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí que estaban muy secos. Nos dice que un cristiano, el estudio, que no está guiado por el Espíritu Santo, pues es semejante a este valle de huesos secos. Nos dice aquí que todo estaba muerto, estaba estéril, que no servía para nada. Y nos dice que para analizar nuestra condición espiritual repasemos los estudios anteriores acerca del Espíritu Santo y luego compartamos el ideal de la vida con este ideal de la vida en el Espíritu Santo. Y nos dice, primero, hemos visto que en una iglesia avivada los miembros han encontrado sus dones del Espíritu y todos están activos desempeñando esos dones. No hay ningún problema para encontrar quien haga el trabajo necesario. Al contrario, el pastor se ve en la necesidad de esforzarse para encontrar medios que satisfagan el gran ánimo de trabajar de parte de los miembros. En cambio, en la iglesia que existe como un valle de huesos secos, la gran mayoría de los trabajos se hacen por un 10% de los miembros. La mayoría viene solamente para sentarse, escuchar un sermón y volver a casa. Hermanos, ¿cuál de estas dos iglesias que mencioné pues necesita un avivamiento? Claro que la respuesta ya la tenemos y sabemos, hermanos, pues que aquí pues nos marca una acción práctica para estos estudios. O sea, primeramente, descubrir nuestros dones y ponerlos a trabajar al servicio de la iglesia. Recordemos que vimos hace poco los dones del Espíritu. Entonces aquí es importante señalarlo y marcarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando nuestros dones para el servicio a Dios? Segundo lugar, hemos visto que el cristiano avivado demuestra día a día el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu, que es el amor, está en ellos, junto con las virtudes que lo manifiestan: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En cambio, el cristiano estéril, que mora en el valle de los huesos secos, sostiene una lucha continua dentro de sí mismo y como resultado está en una crisis continua con otros. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto? Y no precisamente estamos hablando de nuestra iglesia, porque pues también podemos decir que, así como se dice comúnmente, en cualquier iglesia se cuecen habas. El asunto está, hermanos, pues que si nosotros no somos o no buscamos precisamente vivir llenos del Espíritu Santo, pues no va a brotar este fruto del Espíritu. Recordemos que cuando vimos el fruto del Espíritu, vimos que eran virtudes del cristiano que lo asemejan al carácter de Cristo. Entonces, muchas veces vemos, y no precisamente en la iglesia, en otras iglesias también, pues que, ay, es que este hermano me torció la boca, ay, es que este hermano pues esto, ay, es que este hermano no me saludó. ¿Dónde están estas virtudes en nuestras vidas?
Entonces, hermanos, pues como les digo, es una situación de autoanálisis, es una situación de que nosotros veamos lo que está pasando, reflexionemos y pongamos en práctica, ¿sí? No es un regaño en el cual pues nosotros, o yo les estoy diciendo, pues es que tienen que hacer así, 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 así. No, pues esto también va para mí, primordialmente. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy dando el estudio y pues precisamente pues yo tengo que ver esto en mi vida y cómo lo aplico a mi propia vida. O sea, también es el hecho de sentarme a reflexionar, pues qué estoy haciendo yo para el servicio a Dios y por qué hago esto o por qué no hago esto. Entonces, hermanos, pues también va para mí, en especial, y yo creo más fuerte porque yo soy el que lo estoy diciendo. Tercer lugar, dice, la iglesia que no vive en la plenitud del Espíritu es un organismo sin fruto, que no cuenta con el poder del Espíritu para que semana tras semana introduzca cada vez más personas al reino de Dios. Y nos hace una pregunta, nos dice, ¿necesitan nuestras iglesias avivamiento? Al compararlas con lo que Dios quiere que sea, seguramente la gran mayoría sí lo necesita. Como les digo, en todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias hay alguna situación que no está bien. Pero no porque en todas haya una situación que no esté bien, no porque en todas falte un avivamiento, significa que nosotros pues nos vamos a quedar igual. No vamos a estar, como coloquialmente se dice, mal de mucho, consuelo de tontos. O sea, no es el asunto estar así, no es el asunto escudarnos, el asunto es que reflexionemos, volvemos a lo mismo, una reflexión profunda de nuestras vidas. A eso nos llama el Señor, a que reflexionemos, a que veamos los errores que nos marca la Biblia, que los comparemos con nuestros propios errores y que salgamos adelante a través de la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 2. Punto número 2 dice, las condiciones para que haya un avivamiento. Segunda de Crónicas 7:14, Ezequiel 37, 3 al 5, Habacuc 3, 1 y 2 y Romanos 10, 14. Cuando Dios, hermanos, quiso traer a Israel al avivamiento, lleva al profeta Ezequiel a ese valle de huesos seco y le dice, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Esto está en Ezequiel 37:4. Es un error, hermanos, pensar que nosotros podemos lograr un avivamiento por nuestros propios medios. Hermanos, necesitamos avivarnos, hermanos, vamos a avivarnos, estamos muy callados. No, el avivamiento se da con la ayuda de Dios. No puede haber avivamiento si no hay una iglesia que esté plena en el Espíritu Santo, o que la mayoría de sus miembros estén plenos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el Señor es el que sostiene la obra. Si nosotros, hermanos, pues empezamos a flaquear, si nosotros no comenzamos a vivir una vida que sea espiritual, que sea conforme al Espíritu, pues nosotros estamos cayendo en un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque aunque lo queramos, aunque pues, pongamos toda la energía del mundo, aunque pues seamos o queramos que con nuestro carácter, con nuestro liderazgo, se dé un avivamiento, pues no lo va a haber. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada miembro en lo individual goce de una plenitud en el Espíritu. Entonces aquí, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esta situación. El hecho
de que yo quiera hacerlo por mis propios medios, pues me va a llevar a fracasar. Me va a llevar a la frustración. Por eso, hermanos, empezamos estos estudios pues describiendo quién es el Espíritu Santo. Por eso comenzamos a ver en cada estudio cómo se manifestaba el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Y después pasamos a la practicidad de definir día tras día cómo debo de vivir yo en plenitud del Espíritu Santo para que yo pueda servir al Señor como se debe. Si se fijan, hermanos, muchas de las lecciones pues vienen a un nivel individual para concluir en esta lección que viene en un nivel colectivo o en un ámbito colectivo. Dice, así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:5. Si usted conoce la historia, hermanos, recuerde que estos huesos se llenan o se empiezan a llenar de piel. Pero, no fue una situación que hizo Ezequiel. Fue una situación que Dios permitió a través del profeta. Nosotros somos instrumentos para bendición y nosotros estamos llamados a ser instrumentos para Dios, para trabajar para Dios. Dice, nos corresponde nada más permanecer pasivos para esperar si Dios acaso quiere enviarnos un avivamiento. Póngase a pensar en esto, hermanos. Si es la voluntad de Dios va a haber un avivamiento aquí. O sea, sí, Dios es el que promueve el avivamiento, pero lo promueve a través del miembro activo, no a través de lo pasivo. O sea, para que haya un avivamiento, las personas también tienen que moverse, tienen que hacer su parte. Si no hubiera sido muy fácil, viene Cristo, pues les dice, pues crean en mí, sean salvos, y ya. Sin embargo, nos da la facultad, hermanos, de que nosotros, o el privilegio, de que nosotros seamos miembros activos, seamos instrumentos en sus manos para llevar el mensaje de la salvación. Nos dice aquí, hermanos, un avivamiento siempre se inicia con la oración de algunos del pueblo de Dios. La oración sincera y llena del Espíritu libra la iniciativa del Señor. Debemos de ser personas que estemos orando por la iglesia. Dice, siempre se observa una relación estrecha entre la obra soberana de Dios y la petición de su pueblo. Y nos dice aquí la profecía de Habacuc, como una ilustración de lo que el cristiano pues debe de hacer para pues tener un avivamiento. Nos dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu fama, he considerado tu obra. Oh Señor, avívala en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:1. Esta oración, hermanos, pues es una culminación sobre el diálogo que tiene el profeta Habacuc con Dios sobre la situación que se estaba viviendo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pues eran tiempos muy violentos, eran tiempos pues donde había una necesidad tan grande del Señor. Y aquí, hermanos, pues vemos, dice, en todo este diálogo es imposible separar el clamor del profeta del movimiento soberano del Espíritu de Dios en su corazón. Y nos dice el estudio, hermanos, además, el avivamiento solamente puede llegar después del reconocimiento de nuestra condición de decadencia espiritual y como consecuencia de la confesión del pecado. Antes de que Dios pueda dar vida a los huesos secos, su profeta tuvo que fijarse en estos y reconocer que solamente Dios era capaz de avivarlos.
volvemos al profeta Ezequiel. Usted ve unos huesos secos de cualquier animal, cualquier cosa, esperemos que no sean de humano, y vea, hermanos, nosotros no tenemos la posibilidad de darles vida, aunque no sean huesos, aunque sea algo muerto o una persona muerta, nosotros no tenemos la posibilidad de darle vida, nosotros no tenemos ese poder, nosotros no tenemos esa facultad de dar vida. ¿Quién es el único que puede dar vida? Pues Dios. Nosotros somos incapaces, hermanos, de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nosotros somos incapaces de hacer la obra que hace el Espíritu Santo. También vimos, hermanos, que la conversión, que el aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador, es una obra del Espíritu Santo. Nosotros nomás llevamos el mensaje. Pero también, hermanos, pues nosotros tenemos que reconocer que tenemos una condición de decadencia, una condición de imposibilidad, que sin Dios no somos nada. Y a consecuencia de esto, pues viene la confesión de nuestros pecados. O sea, nosotros no somos dignos. Sin embargo, Dios nos hace dignos a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de Jesucristo que murió por nosotros. Bien, la humillación, hermanos, y la confesión son claves para el avivamiento. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tan conocido, hermanos, este versículo, 2 de Crónicas 7:14. ¿Y qué pasa? Necesitamos humillarnos, hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Si algo nos está impidiendo, pues necesitamos quitarlo a través del Espíritu, hermanos, de la guianza del Espíritu Santo. Es el momento, estamos vivos. Ahorita tenemos la facultad de poder confesar nuestros pecados y volvernos de nuestros malos caminos y humillarnos, hermanos. Dice, el avivamiento en cualquier iglesia se inicia como resultado de que por lo menos una persona a quien el Espíritu toca y mueve se eche a cuestas la carga de la oración. También, hermanos, pues el avivamiento viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Dice, así fue la predicación de Ezequiel, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:5. La proclamación de la palabra, hermanos, juega un papel indispensable en la obra de Dios, y sea para conversión o por avivamiento. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Entonces, todo lleva un proceso en el cual pues nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que ese es un hecho innegable de siempre. O sea, si nosotros no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no podemos empezar una obra de avivamiento, aunque lo queramos, pues no hay convicción, no hay fe, no hay arrepentimiento genuino. Después, pues estar en constante llenura del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo. Y ya lo vimos. O sea, no significa, hermanos, pues que nosotros pues queramos hacer o queremos cambiar nuestra vida por nosotros mismos. Es una acción conjunta entre el Espíritu Santo y nuestro deseo de cambiar. Nuestra obediencia, nuestra sumisión hacia el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues aquí
es una fase muy en la cual pues nosotros pues debemos de entender esta situación para poder lograr este avivamiento. Y como consecuencia, hermanos, pues la proclamación. Podemos decir, no, pues es que mi don es el servicio, pero no porque yo tenga don de servicio me voy a quitar la obligación de proclamar la palabra. ¿Sí? Precisamente mi don de servicio va a ser el que hable a los demás. O sea, ¿y por qué usted, hermano? Pues porque es tan servicial. Porque cuando lo mandan llamar, pues ahí está luego poniéndose la camiseta de la iglesia. Pues por Dios. Porque Dios ha trabajado en mi vida y porque Dios se ha manifestado en mi vida. Punto número 3 nos dice las bendiciones de un avivamiento. Segunda de Crónicas 29:5, 31 del 5 al 10, 32 del 20 al 23 y Hechos 2, 41 y 42. Cuando se tiene un avivamiento, hermanos, pues las bendiciones son múltiples. O sea, viene mucha bendición para la iglesia. Dice, la clase de la vida que el Señor nos da como fruto natural de andar en el Espíritu. Segunda de Crónicas 29:5 nos narra sobre el reinado del rey Ezequías. Nos dice, y les dijo, oídme, oh levitas, purificaos ahora y purificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, sacando del santuario la inmundicia. Nos dice, Israel se volvió a Dios y llegaron múltiples bendiciones. Llegaron bendiciones materiales. Porque dice aquí que los israelitas trajeron primicias en abundancia, los diezmos de todas las cosas. Dice, y el sumo sacerdote observó, dice, desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa del Señor, ha sobrado mucho. Crónicas 31, 5 a 10. Hermanos, pues hay bendiciones materiales. No vamos a decir tampoco que, pues qué convenencieros son, ¿no? Que pues vamos a tener un avivamiento, pero pues vamos a tener más recurso material. No, hermanos, pues es algo que se da, que viene. O que quizás no sea una bendición de riqueza, vamos a decirlo así. Pero pues sí, si nos ponemos a pensar, si hay más gente en la iglesia, pues que esté comprometida, pues va a haber más diezmos, pues va a haber más que tener. Es una consecuencia lógica y natural. Nos dice, así resulta también en la iglesia, un fruto de un avivamiento es la generosidad del pueblo y como consecuencia una abundancia de lo material. O sea, no porque queramos que haya más diezmos vamos a tener un avivamiento. O sea, esa no es la motivación es servir a Dios. Pero viene una consecuencia natural, que es el crecimiento, que es la fructificación. O sea, yo planto tomates y me va a dar la planta tomates. Y si le doy los cuidados requeridos, pues me va a dar muchos tomates. O sea, es una situación natural. Sin embargo, hermanos, pues no es la motivación principal. Nos dice, segundo, Dios libró a Israel de sus enemigos. Cuando el pueblo de Dios se entrega al Señor en humillación, en oración y avivamiento, no tiene que temer por lo que puedan hacerle sus enemigos. Nos dice, Dios les da la victoria sobre todos los que se ponen en su contra y como en el caso de Israel les da reposo en derredor. Segunda de Crónicas 32:2. No significa que no vamos a tener enemigos. No significa que no vamos a tener problemas. Quizás hasta más problemas de lo normal. Sin embargo, pues Dios va a estar peleando nuestras batallas. Dice, lo más hermoso para la nación de Israel fue el reconocimiento de parte de todas las naciones de que Dios estaba con ellos. Segunda de Crónicas 32:23
Muchos traían a Jerusalén ofrendas para el Señor y preciosos regalos para Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido ante todas las naciones. Hermanos, pues una consecuencia primordial del avivamiento, pues es precisamente que la iglesia sea deseable para los demás. Que la gente de afuera pueda decir, yo quiero lo que esas personas que se reúnen a alabar a Dios, pues tienen. Porque en la adversidad pues permanecen felices o gozosos, pues, no felices, gozosos más bien. Porque estamos viendo que estas personas pues salen de sus problemas o viven en sus problemas, pero tienen una paz que no entendemos. Nos hacemos deseables, hermanos, para los demás. En Hechos 2, 41 y 42 dice, vemos los resultados del avivamiento en la iglesia de Jerusalén. Se mencionan 4 aspectos de una iglesia controlada por el Espíritu. Número 1, grandes resultados evangelísticos. 3,000 personas bautizadas en un día. 3,000. 2. Apego a la sana doctrina. En una iglesia avivada, el pueblo ama la palabra de Dios. La Biblia es predicada desde el púlpito y estudiada en las casas. 3. Hay unidad y comunión entre el pueblo de Dios. Y 4. Hay mucha oración y el estudio de la Biblia son la fuente de avivamiento continuo. Entonces, hermanos, como les digo, pues no es un regaño, no es mi intención el decirles yo estoy bien, ustedes están mal. Es una reflexión, hermanos, que Dios nos manda para cada uno de nosotros, el entender pues qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cuál es nuestra motivación para estar en la iglesia. ¿Somos consumidores de la palabra de Dios? Nada más. Hermanos, pues este es el momento de reflexionar y espero pues en Dios que esto sea pues un nuevo inicio para nosotros en caso de que necesitemos pues un avivamiento, en caso de que nosotros pues necesitemos sentirnos plenos en el Espíritu Santo y que eso dé como consecuencia que la iglesia se avive, que la iglesia pues resurja. Tenemos más de 30 años, 31 si mal no recuerdo, como iglesia establecida. Quizás como cristianos pues tenemos mucho más tiempo, algunos, sin embargo, hermanos, pues esta es la situación que se presenta el día de hoy. No por tener muchos años pues podemos decir que estamos bien. Hasta el momento pues Dios nos ha cuidado, nos ha permitido seguir como iglesia establecida. No se ha cerrado las puertas más que pues digamos por esta situación, pero pues es una situación anormal. Sin embargo, pues no se cerró la iglesia, se cerró el templo. Y pues, hermanos, pues es una invitación a trabajar. Veamos a otras iglesias qué están haciendo en estos momentos. Es bueno ver, ahora con tanta tecnología que hay, es bueno ver otras iglesias que nos den pues ideas, que las pongamos en oración, que lleven su proceso para que nosotros podamos servir a Dios y trabajar como se debe. Hermanos, pues que el Señor les bendiga. Ya con esto terminamos un cuatrimestre más y nos queda, un trimestre en el que pues hemos visto pues bastantes cosas sobre el Espíritu Santo
que espero que sirvan para nuestra vida. Y pues hermanos, la próxima semana con el favor de Dios pues vamos a tener otro estudio que hable acerca de otras cosas, ya en su momento se las mencionaré. Y pues que el Señor les bendiga.